Y le subí algunos apuntes a la plataforma, le subí las disertaciones que ya me han enviado algunos de sus compañeros y compañeras, así que las tienen disponibles para que las puedan ver, para las tengan, no me las han enviado todos, sí, así que les voy a pedir a quienes no me las han enviado que por favor me la envíen para poder compartirla con sus compañeros. Así que voy a empezar a compartir. Hoy día voy a hablarles de un tema que me parece muy relevante y que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando hasta este punto, tiene mucho que ver con pueblos indígenas en Chile, tiene que ver con la situación que nosotros estamos revisando constitucional a nivel nacional y con un tema en realidad que es de interés nacional, que es el agua. El agua en Chile, cómo se le trata en Chile, etcétera. Denme un segundo porque para variar el sistema no me está reconociendo el power. Está con problemas. ¿Aló, se escucha? ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Sí, pero no sé si mi internet está medio malo. Parece que la mía está aquí. Yo estoy con problemas con el computador. Se le cortó Porque recién, pero por lo general se le escucha. se me escucha, pero no ven el contenido que les estoy mostrando. Si no, tenéis que hablar nomás. No les voy a poder mostrar el PPT porque está medio mala mi internet al parecer, y el Teams, como me lo van cambiando siempre, al final me produce hartos problemas los cambios que le voy a hacer en la plataforma Teams. Pero bueno, hoy día les iba a hablar del derecho del agua. ¿Nosotros se acuerdan o se recuerdan algo de lo que yo les he mencionado con respecto a cómo se trata el agua en Chile? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros tenemos? ¿Si es un tratamiento novedoso o es extraño o diferente de cómo se le trata en otras partes del mundo? Que existe un sistema de aprovechamiento de aguas. ¿Un sistema de aprovechamiento de aguas? ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere con eso? De que se le otorga un derecho a los particulares para que puedan explotar el agua. Un derecho a los particulares para que puedan explotar el agua, sí, correctamente. Nosotros tenemos a través, y esto ustedes saben desde cuándo nosotros tenemos este sistema de protección o cómo tratamos el agua en Chile. Fue para cuando se redactó la actual constitución, si no me equivoco. Sí, más o menos por ese tiempo. De hecho, se redactó la Constitución y se generó el Código de Aguas de 1981, que sería el marco normativo que nosotros tenemos actualmente en Chile. ¿Qué es lo que nosotros tenemos actualmente en el marco normativo nacional? Las aguas en Chile son, en principio, de propiedad pública, es decir, las aguas pueden ser utilizadas, las entendemos, para la nación toda. Pero cuando nosotros entendemos que el agua es para la nación toda, se entiende exclusivamente cuando nos referimos al agua cuando ésta se le utiliza o cuando ésta se encuentra en el cauce natural, ¿no? Es decir, cuando yo lo encuentro directamente en la fuente. Si yo hablo del agua que tenga cualquier nivel de producción, cualquier nivel de trabajo o participación, entonces ahí nosotros hablamos de la posibilidad que me da el Código de Aguas de tener derechos privados sobre, y específicamente derechos de aprovechamiento sobre esa agua. Y esos son derechos reales de aprovechamiento que yo tengo sobre el agua. Esto es algo sumamente novedoso y un poco extraño porque ¿qué es lo que me dice la doctrina en general? Cuando, no sé si ustedes han visto la discusión que se ha generado a nivel nacional en este último tiempo con respecto al reconocimiento del agua como derecho humano. ¿El agua está reconocida como un derecho humano a nivel internacional dentro de lo que yo misma he dicho en clases o lo que hemos visto hasta este punto? El agua en Chile, en el mundo, perdón, está reconocida como un derecho humano.
Lo he dicho en clases harto. Gracias, Juan. Sí, se lo reconoce como un derecho humano. Bueno, en Chile me doy cuenta que quizá no están escuchando, no están, salvo quizá algunos están participando de la clase. Entonces les voy a hacer algunos comentarios generales, más bien voy a hablar sola sobre este tema. Las aguas en Chile son bienes nacionales de uso público, como les dije recién, de dominio de la nación toda, y su uso pertenece a todos los habitantes del país. Esta regla, sin embargo, como les decía correctamente recién, solo se aplica al agua en su fuente natural. Esto se encuentra regulado en el artículo 5 del Código de Aguas, por su parte, otorga la facultad de aprovechamiento de aguas por privados. Desde el año 1979, es decir, desde antes de 1980, con el decreto ley 2603, al agua se le consideró como un recurso susceptible de apropiación por privados y este se entrega principalmente al mercado, lo que me posibilita a través de la Constitución de 1980 y del Código de Aguas de 1981 que se genere lo que nosotros conocemos o se ha generado en Chile un verdadero mercado de aguas. Y esto que yo menciono es algo muy atípico a nivel internacional y es un modelo que encontramos únicamente en Chile. A su vez, como nosotros también hemos mencionado en clases, el marco normativo nacional reconoce una especial protección sobre el agua para las comunidades indígenas, específicamente Aymara, Licanantay, Quechua, Coya y Diaguitas del norte de Chile. Esto es en virtud del artículo 64 de la ley 19.253, ya que este artículo en particular reconoce a estas comunidades indígenas la posibilidad de ser los únicos en Chile que pueden ser dueños del agua, es decir, no dueños de aprovechamiento de estos derechos de aprovechamiento de agua que creaba este decreto ley 2603, luego confirmado por la Constitución de 1980 y por el Código de 1981, sino ellos son dueños de esta agua. Esto genera un debate muy interesante a nivel nacional sobre la perspectiva de una nueva constitución para Chile y cómo esta va a tratar el agua, en cuanto probablemente va a generar una discusión en el proceso constituyente de qué va a suceder con quienes son dueños del agua o qué va a suceder con quienes tienen estos derechos de aprovechamiento de agua, que era algo que yo les he mencionado dentro de clase y que espero que lo recuerden cuando yo se los pregunte. De esta forma, encontramos una especial protección para los pueblos indígenas del norte de Chile en cuanto a la posibilidad de ser dueños y dueñas del agua. Esto, sin embargo, en el caso específico de Tarapacá, y si empezamos a revisar todas las regiones a nivel país del norte de Chile, si bien este artículo 64 de la ley 19.253 permite esta posibilidad de que sean dueños del agua, en la realidad, por motivos de crisis hídrica mundial y crisis hídrica nacional, las cuencas hidrogeológicas están cerradas en el norte de Chile. Entonces, específicamente, sobre todo acá en Tarapacá y en el Tamarugal. Es así como los pueblos indígenas, a pesar de tener esta posibilidad a través del artículo 64 de la ley 19.253, en la realidad no tienen cómo regularizar o cómo generar estos títulos de dominio sobre los derechos de agua. Y esto es lo que genera la discusión que muchas veces se ha dado positivamente en las Cortes de Apelaciones, como así también positivamente ante la Corte Suprema, sobre la posibilidad de reconocer los usos ancestrales que tienen los pueblos indígenas del norte de Chile sobre el agua. ¿Esto por qué es importante de debatir? Porque actualmente en los porcentajes que nosotros tenemos en el norte de Chile de dominio de pueblos indígenas sobre el agua, no tienen la mayoría si es que estamos hablando de la configuración de una comunidad de aguas o si estamos hablando de la configuración de un verdadero mercado de aguas. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso del Tamarugal, si se llega a generar una comunidad de aguas, es decir, de todos quienes tienen títulos de dominio o títulos de aprovechamiento de aguas sobre el agua en el norte de Chile, va a generar una discusión importante porque los pueblos indígenas en muchos casos o no tienen título, es decir, no tienen regularizados sus usos sobre el agua, o no van a tener posibilidad de poder decidir sobre las decisiones que se van a tomar sobre el agua. Esto es muy importante porque si en la realidad nosotros generamos o continuamos el sistema en la forma en que lo tenemos ahora, donde los pueblos indígenas no tienen títulos sobre el agua,
solo tienen un reclamo de carácter ancestral, lo que va a ocurrir o puede llegar a ocurrir es que eventualmente deban trasladarse de sus territorios ancestrales por no tener acceso al agua. Si eso llega a ocurrir, entonces nosotros vamos a estar en lo que el marco normativo del convenio 169 de la OIT establece como ya no un derecho a la consulta, sino los derechos donde yo debo contar con el consentimiento de los pueblos indígenas. Y esto nos va a generar un conflicto a nivel internacional sobre lo que nosotros estamos incumpliendo con respecto a la obligación de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, sobre todo cuando hablamos del elemento natural agua, que también se encuentra protegido por el convenio 169 de la OIT. Les mencionaba además que el Código de Aguas de Chile, que quizá ustedes conocen o van a conocer en el segundo semestre, establece un sistema que tiene esta posibilidad de regularizar los títulos de derechos de aprovechamiento de agua de quienes al momento de iniciarse este código de 1981 no hubieran regularizado sus derechos, como era el caso de muchos miembros de los pueblos indígenas. Esto es a través del artículo 5 transitorio del Código de Aguas. Sin embargo, nuevamente, tampoco esta vía no sirve ni para los pueblos indígenas ni para campesinos que no se identifiquen como indígenas, en cuanto también se encuentra cerrado el cauce o la cuenca hidrogeológica del Tamarugal para estos casos. Y en el caso general del norte existen lineamientos a nivel central sobre específicamente la Dirección General de Aguas, de que las cuencas hidrogeológicas no son capaces ya de satisfacer todos los usos hídricos que se daban en el territorio. Entonces ahí es donde se da la discusión y es ahí donde no se hace una excepción para la situación de los pueblos indígenas del norte de Chile. Salvo cuando llegamos a la instancia de carácter jurisprudencial, que es lo que hemos revisado hasta ahora, y específicamente de tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, pero que como hemos conversado también, y que de hecho les subí también un apunte para que lo puedan revisar, de la profesora Nancy Yáñez, donde habla de cómo la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones han ido variando su criterio a la hora de reconocer o no reconocer los usos ancestrales de los pueblos indígenas sobre el agua. Sobre esta idea, hay un autor que se llama Ezio Costa, y Ezio Costa nos habla que en Chile lo que nosotros tenemos verdaderamente, en virtud de este marco normativo que establece el Código de Aguas, que se encuentra confirmado por la Constitución, que se encuentra establecido por este decreto ley, nos encontramos verdaderamente ante una configuración de mercados de aguas, y que estos mercados de aguas, y entendiendo por mercados de aguas me refiero a un concepto absolutamente neoliberal, y me refiero también a que se aplican las reglas del mercado sobre este elemento de la naturaleza, que si lo veo desde una perspectiva neoliberal, lo estoy viendo como un recurso, ¿no? Un recurso explotable. Por tanto, es un mercado de agua que depende de la gestión del usuario, y por eso es que yo les mencionaba que era importante la participación que tenían los pueblos indígenas en el agua en el norte de Chile, y el rol de la administración sobre esta agua. En el ejemplo concreto que yo les daba del Tamarugal, si se llegara a configurar la comunidad de aguas, que por demás se encuentra en este momento una causa pendiente ante el Tribunal de Pozo del Monte, que es un tribunal de competencia común, y se encuentra en este momento suspendida la tramitación de esa causa, pero si en algún momento se retomara la tramitación de esa causa, se va a configurar la comunidad de aguas del Tamarugal sobre solamente quienes tienen títulos sobre esos derechos de aprovechamiento de agua o sean propietarios del agua en el caso de los pueblos indígenas, donde ya les mencioné que en cuanto a porcentaje dentro de esta comunidad de agua, los pueblos indígenas creo que tienen como un porcentaje de un 10%, las mineras un 30%, el resto del que 50% lo tienen ciertos campesinos que no se identifican como indígenas, y la gran proporción sobre esta masa de derechos de aprovechamiento de agua lo tiene la sanitaria, que si bien en principio se entiende que es parte del Estado, es decir, ser una decisión del Estado de Chile, en la realidad el Estado de Chile lo que hace con las sanitarias o con las sanitarias del agua es que lo entrega a terceros a través de concesiones, ¿no? Ustedes bien saben que en el norte de Chile hay una sanitaria en particular que es una empresa privada que se carga, no es el Estado en particular. Entonces, en realidad estaríamos diciendo que en esta comunidad de agua, ¿quién podría tomar decisiones respecto a estos usos sobre el agua? Como por ejemplo que se establecieran el control del uso mediante medidores o el cobro por el uso del agua,
que eso podría significar un conflicto mayor para quienes son parte de los pueblos indígenas que se encuentran todavía viviendo en territorio, o incluso para los campesinos que se encuentran viviendo en territorio, porque podría significar nuevamente que no puedan continuar viviendo en territorio que ancestralmente han ocupado como pueblos indígenas. Esa es la discusión más importante que se da con la aplicación de estas reglas de mercado cuando hablamos de un elemento tan importante como el agua, y cuando hablamos del elemento tan importante que es el agua, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para la población en general, al punto, como bien decía el compañero Cerda, con respecto a que es tan importante este elemento de la naturaleza agua, que incluso se le reconoce actualmente como un derecho humano al agua y al saneamiento de esta, ¿no? Por la importancia que esto tiene. Es tan importante esta discusión de la fijación de que nosotros entendamos que esto se regula o se entiende a través de mercados de agua, o que se le apliquen reglas de mercado, lo que esto implica también la especulación respecto al recurso o el elemento naturaleza agua, que en el caso de Chile nosotros todavía tenemos territorios, todavía tenemos grandes extensiones de territorio o grandes cantidad de población que no tiene acceso al agua, como la tenemos quienes vivimos en centros urbanos, y por dar ejemplos no tan lejanos, pensemos en las caletas que nosotros tenemos acá en el norte de Chile, que todavía tienen que recibir agua no a través de una conexión sanitaria nacional como debiera ser, sino a través de camiones aljibe, ¿no? Y esto se ha visto más agravado cuando nosotros lo vemos en la situación en la que nosotros nos encontramos actualmente, todavía incluso en este momento, de COVID-19, con la importancia que tiene el acceso al agua, y para la mantención y la limpieza de los lugares y para la subsistencia de nuestra población. Es por eso que esta discusión sobre si pertenece o es propio hablar de los mercados del agua, que se configura a través de la Constitución de 1980, a través del Código de Aguas de 1981 y a través de este decreto ley que yo les mencionaba, da esta discusión muy, muy importante, sobre todo cuando nosotros sabemos que estos derechos reales que yo les mencionaba, derechos de aprovechamientos de agua que se configuran a través del Código de Agua, son derechos reales, que ustedes ya conocen el concepto o lo entienden dentro de lo que ya han estudiado, dentro probablemente de segundo año, que creo que es cuando revisan derechos reales, por tanto son apropiables y transables en el mercado. Es decir, para que ustedes piensen que estamos hablando casi de unas verdaderas acciones sobre el agua. Es así como la Dirección General de Aguas en Chile puede entregar a particulares que solicitan este derecho de consumo o el derecho de aguas, que es un derecho calificado por la ley como real y por tanto entendemos que es perpetuo y transferible. Cuando nosotros decimos que yo solicito a la Dirección General de Aguas que se me configuren esos derechos de aprovechamiento de agua, no significa necesariamente que yo pague por esta solicitud, sino que yo se lo solicito a la Dirección General de Aguas y esta eventualmente podría incluso entregármelas de forma gratuita. Se los digo para la configuración de quiénes tienen estos derechos de agua y cuál es el valor que pagaron para, si es que siquiera pagaron, para actualmente discutir sobre si son o no propietarios sobre esa agua. Esta discusión es importante porque probablemente, y de hecho ya muchos constituyentes así lo han manifestado, una de las discusiones que se van a generar en esta nueva constitución para Chile es si nosotros vamos a reconocer o no al agua como un derecho humano al agua, y el saneamiento también se va a incorporar en esta noción. Es decir, si nos vamos a incorporar a la noción internacional de lo que entendemos que es este derecho humano al agua. Esto es importante porque si nosotros reconocemos este derecho humano al agua, en la discusión siguiente va a ser qué va a suceder con quienes tienen derechos de aprovechamiento de agua en el norte de Chile o a nivel nacional, o qué va a suceder también con los derechos de propiedad que tienen los pueblos indígenas del norte de Chile. A esta discusión, es decir, de los derechos que tienen de propiedad los pueblos indígenas en el norte de Chile, es importante también informarles o comentar de que probablemente lo que se va a discutir o debiera discutirse por los constituyentes y por las constituyentes es que nosotros, en virtud del convenio 169 de la OIT, en virtud de la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas y en virtud de todos los instrumentos de reconocimiento de derechos humanos de los cuales nosotros somos parte como Estado chileno, nos indican que una vez que nosotros hemos avanzado en el reconocimiento de ciertos derechos y garantías para los pueblos indígenas, nosotros no podemos dar un paso atrás o retroceder. Si nosotros ya hemos reconocido que existe el derecho de propiedad
sobre el agua por parte de los pueblos indígenas por una modificación constitucional posterior, incluso aunque sea una modificación total, es decir, en la configuración de una nueva constitución para Chile, nosotros no podríamos retroceder y no reconocer estos derechos que tienen los pueblos indígenas. Es decir, no podríamos eventualmente no reconocer este derecho de propiedad que tienen los pueblos indígenas. Si existe alguna preocupación sobre cómo estos son utilizados o cómo estos son transados o la posibilidad de que sean vendidos, entonces ahí la discusión tendría que orientarse en de qué forma nosotros podríamos limitar el ejercicio de ese derecho. Pero la realidad, más allá de poder limitar el ejercicio de ese derecho, no podríamos no reconocer esta propiedad ya configurada a favor de los pueblos indígenas. Si nosotros hiciéramos eso y de pronto entendiéramos por este reconocimiento de este derecho humano al agua que los pueblos indígenas o que terceros no tienen este derecho de propiedad, específicamente sobre los pueblos indígenas, vamos a probablemente estar en un conflicto de carácter internacional que va a llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nuevamente nosotros vamos a ser sancionados por no garantizar o entender el especial tratamiento que deben tener los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, inclusivamente en Chile. ¿Cuáles son los efectos que tiene también este modelo, este mercado de aguas que yo les mencionaba hace un rato que nos regula en Chile? Otro problema que tiene, y que tiene que ver también con lo que dice el profesor Ezio, es con respecto a que se espera, con estas mismas reglas de mercado, que los mismos miembros de esta comunidad de aguas, los mismos miembros de este mercado de aguas, se ocupen de el control del uso de este elemento esencial para la existencia de la vida humana, que es el recurso del agua. En la realidad, como ha ocurrido en todos los niveles, y no solamente en el agua, ocurre que los privados no son los mejores agentes para cumplir con este rol de distribuidor ante la escasez. Cuando nosotros hablamos del agua en el norte de Chile, cuando hablamos de este elemento de la naturaleza, o por otro lado, si lo vemos como un recurso de la naturaleza, en el desierto de Atacama, que es el desierto en el que nosotros nos encontramos, que es el desierto donde se encontraba el pueblo aymara, donde se encontraba el pueblo quechua, el pueblo licanantay, es el desierto más árido del mundo. No es el desierto más extenso, pero es el desierto más árido del mundo. Los únicos accesos que nosotros tenemos al agua para poder subsistir, y estoy hablando tanto de los pueblos indígenas como de la población en general, son el agua, la poca cantidad de agua que nosotros encontramos en superficie y en algún grado también, de hecho en mayor grado, lo que encontramos como agua no superficial, que es la agua de napas, que es la que nosotros reconocemos que es la que más utilizamos. El conflicto de este distribuidor ante la escasez, yo también les he comentado en clases anteriores que ya desde desde el año 2008, la Dirección General del Aguas ha hecho estimaciones sobre que los derechos que nosotros hemos configurado hasta este punto y los usos que se están dando sobre el agua en el norte de Chile hacen que sea insostenible en el tiempo el nivel de consumo que nosotros estamos haciendo sobre el agua. Esta discusión que estoy dando yo a través de la Dirección General de Aguas y que se está dando a nivel nacional sobre la preocupación de la escasez hídrica que nosotros tenemos a nivel nacional, es una discusión de todas maneras de carácter mundial, donde existe una discusión sobre si seguimos consumiendo de la manera en que estamos consumiendo actualmente, de aquí a 20 años, vamos a tener agua para poder sostener a la población humana, ¿no? Es una discusión que ya incluso excede las fronteras nacionales y excede lo que nosotros podemos discutir a nivel nacional, ¿no? Pero es la discusión que nosotros estamos dando, pero es importante que cuando hablamos del agua, incluso dentro de una modalidad neoliberal o entendiéndolo como un recurso, también entender que como recurso es un recurso que se encuentra cada vez más escaso y de la forma en que nosotros lo estamos ocupando y que estamos permitiendo que sean privados quienes cumplan este rol de distribuidor ante la escasez, nos está generando un modelo que no es sostenible en el tiempo y es un modelo que no ha funcionado. Como es algo que también hemos visto incluso actualmente con respecto a la escasez hídrica, que ya ni siquiera alcanza a al grupo que yo ya mencionaba que nos encontramos en este desierto más árido del mundo, sino que incluso alcanza también lo que nosotros entendemos como el norte chico, que sería la cuarta región, la quinta región y así, ¿no? Estamos viendo escenarios constantes de escasez hídrica preocupantes. Y esto tiene que ver también en la forma en que nosotros generamos el modelo, la forma de lo que estamos produciendo y cómo estamos produciendo y para quién estamos produciendo. Les mencionaba además
que este derecho o este modelo de derecho real de aprovechamiento de aguas, que es un derecho real que yo les mencionaba, yo puedo solicitar, sea configurado por la Dirección General de Aguas para cualquier privado que así lo solicite, y que incluso puede ser otorgado de forma gratuita por el Estado, y que me genera este derecho real que es transferible y que por tanto también es de carácter perpetuo, es decir, con todas estas especiales facultades que tiene lo que ustedes ya conocen como un derecho real. La única manera en que yo pudiera alterar o pudiera tratar de afectar, en virtud del modelo que se encuentra actualmente del Código de Aguas de 1981, y le pueda quizá quitar este derecho de agua a un privado en el caso en que no lo utilice. Esto sería la única posibilidad en que, pero más que yo se lo pueda quitar en virtud del modelo del Código de Aguas de 1981, en realidad lo que ocurre es que yo le podría exigir el pago de una multa por el no uso. Esa es una discusión que se está dando actualmente y que en virtud de, porque con todo lo que ocurrió en octubre del 2019 y después con el escenario COVID del 2020 y del 2021, muchas discusiones que se estaban dando a nivel nacional se mantienen en suspenso, y sobre todo ahora con la posibilidad del cambio de la Constitución, que probablemente se va a mantener en discusión durante todo el 2021, el 2022 y probablemente también el 2023, porque probablemente se va a extender el proceso constituyente dentro de los márgenes que se habían dado hasta este punto. Una de las discusiones que ha quedado pendiente en esto es el nuevo Código de Aguas. Hace ya un tiempo se estaba configurando un nuevo Código de Aguas donde no se cambiaba el modelo, se mantenía este modelo que tenemos hasta acá de derechos de aprovechamiento de agua, pero que castigaba con la posibilidad de perder estos derechos de aprovechamiento de agua para el caso de no uso. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo en la realidad, cuando se cobran multas por este no uso de los derechos de agua, los privados prefieren pagar las multas y seguir no utilizando el agua, y de esta manera, incluso en muchos casos, que fue lo que está ocurriendo en la cuarta y quinta región a nivel nacional, lo que hacen incluso es tratar de acaparar el agua, esa es la palabra que estaba buscando, acaparar el agua a fin de que aparente una mayor cantidad de escasez que la que realmente hay, a fin de que el costo que se paga por esta agua suba. Es decir, es la aplicación de las reglas de mercado, específicamente de la especulación. Es decir, que yo estoy buscando cobrar por un recurso natural un valor mayor del que verdaderamente este tiene, haciendo creer que este elemento queda menor cantidad del que yo efectivamente o realmente queda. Entonces, esta es una discusión que se está dando o se estaba dando a nivel nacional en el marco normativo de este nuevo Código de Aguas. Si se dicta una nueva constitución para Chile y en esta nueva constitución se reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento de esta, o se genera un nuevo modelo distinto a este que nosotros estamos tratando ahora, entonces probablemente lo que se encuentra regulado en este nuevo Código de Aguas va a tener que ser nuevamente discutido o va a tener que ser modificado en su totalidad. Quizá todavía es un proyecto y por eso se encuentra en suspenso, que no tiene mayor futuro. Dentro de lo que yo les mencionaba, de este marco normativo del derecho de aprovechamiento de agua, de los mercados de agua, y toda esta discusión que yo les he mencionado de la Constitución desde 1979, la Constitución, el Código de Aguas de 1981, lo que nos lleva, en este caso, que es lo que estamos estudiando sobre el agua, pero que en mi opinión no solamente se refiere al marco normativo sobre este recurso natural, sino en general con respecto a todo el modelo extractivo que nosotros tenemos a nivel nacional, lo que viene a hacer este marco normativo nacional es que viene a debilitar el marco regulatorio del Estado. Entonces nosotros en principio decimos, y al principio de la clase yo lo decía, que el agua es un bien nacional de uso público. Pero en la realidad esta frase que yo digo y que de hecho se dio en la discusión parlamentaria cuando en estos últimos tiempos que se han presentado 2 o 3 proyectos donde lo que se ha buscado es reconocer el agua como un derecho humano, quienes votaron en contra de este proyecto votaron en contra argumentando que actualmente el Código de Aguas reconoce que el agua es un bien nacional de uso público.
Pero en la realidad, esta frase que yo menciono, y que en opinión de Felipe Guerra, que es el que les menciono recién, lo que viene a hacer es a debilitar este poder regulatorio del Estado, porque claro, el agua es un bien nacional de uso público, pero exclusivamente cuando la encontramos sin ninguna manipulación humana y cuando esta corre en su corriente natural, ¿no? Entonces, en la realidad, lo que sí existe son estos derechos reales de aprovechamiento de agua que pueden ser constituidos por privados y que pueden ser entregados incluso gratuitamente por el Estado. Entonces ahí nosotros vaciamos esta agua como un bien nacional de uso público y en realidad lo que tenemos es el recurso agua que puede ser utilizado por privados y que nos cobran por ese uso. O que este uso tiene ciertos beneficios para ciertos negocios o ciertas empresas en particular, específicamente en el norte de Chile, cuando me refiero a probablemente las mineras, que son las que ocupan gran cantidad de agua, a pesar de que estuve en una mesa hace poco donde se estaba conversando sobre los usos del agua en el norte de Chile, me llamó poderosamente la atención. No sé si realmente creo mucho en el dato que se proporcionó, pero el dato que se proporcionó en esa mesa era que quienes más utilizaban el agua en el norte de Chile eran los campesinos. Me parece que es un poco complejo de mencionar y la justificación que daba esta persona en particular decía que eran los campesinos en el norte de Chile los que más agua mal utilizaban, ya que lo que producían o las frutas y verduras que se producían en el norte se producían a través de la inundación de determinados terrenos. Es una discusión difícil de sostener, creo yo. No sé por qué se dijo en el marco de esa mesa. Y fue abiertamente debatido, ¿no? En general, la discusión está orientada o se sabe que quienes más utilizan el agua y que por lo mismo se ha dado la discusión y ha tenido grandes efectos en el caso de Lagunillas, que es un caso muy relevante acá en el norte de Chile, han sido las mineras. Finalmente son las que están más sobreexplotando las napas y que incluso se ha discutido, y de hecho también se dio en esta mesa la discusión y se dio en otra mesa en la que estuve también, sobre la posibilidad que las mineras hagan más eficiente la producción minera, que en efecto requiere del recurso hídrico o requiere del elemento naturaleza agua, que lo haga a través de agua de mar, ¿no? Y que pase por todo este proceso que es un poco más caro de producir con agua de mar, porque hay que quitarle la sal, y no seguir ocupando agua dulce, que es aquella que nosotros requerimos esencialmente para mantener la subsistencia de la población urbana en el norte de Chile. Y de la población urbana y en general de todo tipo de explotación que hacemos en el norte de Chile. Y también les mencionaba hace un rato que, bueno, esto es de forma muy general lo que les acabo de mencionar, cómo el marco normativo nacional trata el agua en el norte de Chile, cómo trata el agua el agua, cómo se reproducen estos derechos de aprovechamiento de agua a través del Código de Agua. Les mencioné también la situación excepcional del artículo 64 de la ley indígena con respecto a los pueblos indígenas. Les mencioné los pueblos indígenas que tienen estos derechos especiales sobre el agua y les mencioné también que el mismo Código de Agua establece un artículo transitorio que permite que uno pueda regularizar estos derechos que uno tuviera o ejerció sobre el agua por largo tiempo antes de la configuración del Código de Aguas de 1981. Y también les mencioné por qué en la realidad estas posibilidades que me dan este artículo transitorio del Código de Aguas y como la ley indígena, en la realidad, por lo menos en el norte de Chile, es imposible de ejercer porque lo que se ha primado es que el recurso hídrico o el agua se encuentra en tan bajas cantidades a nivel nacional que nadie puede generar nuevos derechos de aprovechamiento o nadie puede generar nuevo reconocimiento de la propiedad sobre el agua en virtud del artículo 64 de la ley indígena. Esa es la situación en la que nos encontramos actualmente y que actualmente también no se encuentra absolutamente en el debate en cuanto todo actualmente se da en virtud de lo que va a ocurrir con el proceso constituyente. Y les menciono también, porque quizás es algo que saben o no, que actualmente también en la discusión sobre el proceso constituyente es importante saber que está configurado, ahora ya sabemos, que las y los constituyentes, en cuanto a lo que es representación de partidos políticos, es absolutamente diversa a cómo actualmente se encuentra el Congreso. Entonces tampoco ha sido fácil poder definir o tratar de definir qué es lo que va a ocurrir
cuándo se reúnan los y las constituyentes y cuáles son las decisiones que se van a tomar. Actualmente no tenemos la certeza de qué es lo que va a ocurrir, porque no, políticamente la configuración de esta nueva convención constitucional es sumamente diversa de lo que nosotros conocemos hasta actualmente de cómo funciona el Congreso. Lo que dentro de lo que es el sistema actual o la discusión política que hemos dado hasta este punto es algo positivo sobre la desconfianza que existe en las instituciones políticas. Y alguien me había dicho que entiende que existe una diferencia entre las comunidades indígenas del norte y las mapuches, ya que en las primeras existe una separación en su cosmovisión del agua y la tierra, pero para los mapuches la tierra incluye el agua. Tanto para los pueblos, en general, cuando hablamos de cosmovisión indígena, yo no soy indígena, pero lo que he estudiado y lo que he conversado con miembros de los pueblos indígenas, cuando se habla de la cosmovisión indígena, el elemento naturaleza, cualquier elemento de la naturaleza se compone dentro de lo que es el elemento territorio. En el caso específico de los pueblos andinos del norte de Chile, aparte, cuando hablamos de el agua, y también en el caso del pueblo mapuche, tiene incluso un contenido de carácter espiritual. Y cuando yo hablo del contenido de carácter espiritual, no estoy hablando de algo folclórico, sino que estoy hablando de un componente que puede ser alegado ante tribunales. Y que de hecho en causas donde se han obtenido resultados importantes, como en el caso del Cerro Márquez ante la Corte de Apelaciones de Arica, que fue rechazada la Corte de Apelaciones de Arica y que fue revocada esta decisión y confirmado en los derechos de las comunidades indígenas del Cerro Márquez, se sustentan específicamente en estos argumentos de carácter espiritual, ancestral, de conexión con el territorio, que también ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en diversos casos. Y específicamente cuando hablamos de territorio, y tiene que ver con esta distinción que yo les hablaba en clases anteriores, de tierras y territorio, cuando hablamos de territorio, el territorio compone este elemento de la naturaleza agua. Ahora, en el caso de los pueblos andinos del norte de Chile y en general de pueblos andinos del mundo, el agua tiene este elemento esencial sobre la posibilidad de la continuidad de la vida y la posibilidad, y como también esto es un elemento integrante de la misma cosmovisión indígena. Me dice Valentina Tapia, dice, adjunto esto por si a alguno de los compañeros le interesa, derecho humano y pueblo indígena en Chile, la amenaza al agua, la biodiversidad y la protesta social. Gracias, Valentina, esto es un apunte del Observatorio Ciudadano, ¿será? .cl, y aparte yo le subí también unos apuntes míos sobre donde yo hablo específicamente de derecho al agua en el norte de Chile, y les subí también uno que presenté para un libro en España que habla específicamente de derecho humano al agua, específicamente para los pueblos indígenas en América Latina, y que es lo que yo estoy fundamentando en mis clases de hoy día. Y continúo sobre lo que les estaba hablando de este reconocimiento al agua y lo que les mencionaba con respecto a por qué por qué se da este reconocimiento al agua. No sé si están escuchando o no, pero si están escuchando, ¿saben por qué se dio este reconocimiento al agua a nivel internacional? ¿O por qué se da este reconocimiento al agua como un derecho humano a nivel internacional? ¿O de dónde viene esta discusión? Personalmente, profe, no sabría decirle. Ya. ¿Lo saben? No es muy difícil en general nosotros en Chile no lo sabemos porque no fue una discusión de la que nuestro país fue parte. Tampoco, o sea, se fue parte, pero no, me refiero, no se hizo parte de esta discusión y tampoco se le dio ninguna relevancia a nivel nacional, porque el reconocer el agua como un derecho humano va en contra de todo lo que nosotros hemos reglamentado o hemos regulado en nuestra regulación a nivel nacional sobre el agua. Entonces, por tanto, ni siquiera se nos mencionó que en el año 2010 ya se produce este reconocimiento del derecho humano al agua. ¿Por qué es importante saber de dónde viene o dónde se da esta discusión? Porque se da la discusión primero dentro de las instancias de los mismos pueblos indígenas a nivel internacional ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas, Internacional de las Naciones Unidas, donde los pueblos indígenas de forma constante reclamaban ante la ONU el reconocimiento del derecho humano al agua.
Y esto tenía que ver con también cuando hablamos del derecho humano al agua y específicamente del saneamiento, sobre la continuidad de la vida o cuántas vidas se perdían por no tener acceso al agua y al saneamiento de esta. Y esta discusión, ¿por qué es importante el tener acceso al agua limpia? Es importante sobre todo, y lo importante también es que en el 2010 esta discusión se originó precisamente desde los mismos estados latinoamericanos. Y el estado latinoamericano que más discutió sobre este punto, y que fue una discusión o con algo que conversé con mi profesor guía de tesis, fue Bolivia. Entonces, por eso que para nosotros debiera ser tan interesante, porque Bolivia está al lado de nuestro estado. Y no solamente es interesante porque Bolivia también es, en cuanto a su población indígena, es un estado que en su mayoría de población tiene población aymara, y en algún grado también población quechua. Entonces, bueno, y otros pueblos indígenas que también se encuentran en ese territorio. Entonces, desde ahí se da esta discusión. Y se da específicamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del 2010. Y es en esta asamblea donde se le reconoce al agua, o se le reconoce como un derecho humano, el acceso al agua salubre y el saneamiento de esta. Ahora, el hecho que yo diga que se reconoce al agua como un derecho humano al agua en el año 2010, no implica que el agua en sí misma no haya sido reconocida como un derecho humano esencial en otros textos legales que se ocupen internacionalmente de los derechos humanos. Si nosotros revisamos textos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en algún grado se ocupa del acceso al agua para los prisioneros de guerra. Entonces, ahí uno podría tratar de pensar que sí existe o alguna mención o algún interés sobre el agua en estos instrumentos de carácter internacional. Ahora, si nosotros sabemos la importancia del agua a nivel internacional, si sabemos la importancia del agua como un derecho humano, nos debiera llamar la atención que esto demorara tanto hasta el año 2010, peor el caso de Chile, que estamos al 2021 y todavía estamos discutiendo sobre si reconocer el agua como un derecho humano al agua, y de hecho ni siquiera se está discutiendo, sino que ya en 2 o 3 ocasiones ha sido rechazada la discusión a nivel nacional. ¿Por qué estos instrumentos internacionales no se ocuparon con anterioridad del agua como un derecho humano? Entendiendo la importancia que esta tiene para la subsistencia o la continuidad de la vida en el planeta, ¿no? Y eso tiene que ver también con ciertas discusiones que se dieron en las Asambleas Generales de Naciones Unidas, donde en muchas ocasiones se excluyó el discutir sobre el agua, específicamente porque se consideraba que el reconocer al agua como un derecho humano podía generar conflictos, primero con ciertas empresas de carácter extractiva que requerían el uso del agua, como así también conflictos para los estados que tomaran la determinación de reconocer el agua como un derecho humano. Porque en la realidad, si nosotros reconocemos el agua como un derecho humano y a su saneamiento como tal, que fue también una pregunta que se ha dado cuando uno habla de este tema, es qué entendemos o cómo se configura este derecho humano al agua, o cuáles van a ser las obligaciones ciertas que van a tener los estados una vez que nosotros lo reconozcamos como un derecho humano. Significa que todos los estados se obligan, por ejemplo, desde que reconocen el derecho humano al agua, a generar el acceso al agua potable, salubre para toda su población de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3. Es ahí donde se da la discusión, y esa es una discusión que también tiene un norte de carácter monetario. Y eso también generó que esta discusión se atrasara tanto hasta el año 2010 para que recién lo reconociéramos como un derecho humano al agua. Y lo que les mencionaba con respecto a lo que sucede acá en Chile, que todavía estamos discutiendo sobre si nos encontramos ante un derecho humano al agua o si en la realidad seguimos con el modelo que nosotros tenemos, que es inclusivo en el mundo, sobre estos derechos de aprovechamiento de agua, y que incluso es un modelo que ni siquiera un modelo neoliberal como el modelo norteamericano ha consagrado, y que recién están pensando configurar el agua, estoy pensando en Estados Unidos, como una especie de mercados de agua y que la gente tenga acciones sobre el agua. Pero esto recién se está discutiendo en el 2021 en Estados Unidos. Y es algo que nosotros tenemos ya desde 1981 en Chile, con los efectos positivos y negativos que esto pueda tener a nivel nacional.
porque alguien me podría discutir que pudiera tener efectos positivos el que tengamos derechos de aprovechamiento de agua, y de hecho la discusión que se dio cuando se generó todo este modelo o marco normativo era el hecho, y que tiene que ver también como nosotros entendemos la propiedad en nuestro marco regulatorio nacional, es que el hecho de tener una propiedad privada sobre una determinada cosa hace que yo use esa cosa de mejor manera o le dé un uso más eficiente, cuidando que tengo un título de propiedad sobre ella, y que esto tiene que ver también con las bases de análisis económico del derecho en la configuración de los marcos regulatorios nacionales. Es decir, la importancia de la propiedad es que, porque si yo soy dueña de algo, tengo o me siento dueña individual de una cosa determinada, siento que debo cuidar más de esa cosa que si por lo contrario me encuentro ante un título de carácter comunitario sobre esa cosa. Dígame, Valentina. No, quería preguntar si en la práctica realmente era así. Me acuerdo que o sea, que si realmente sucedía eso de que era como más eficiente a la hora de repente de administrar el recurso, porque me acuerdo, lo digo porque me acuerdo que en Santiago, cuando hubieron así como una lluvia y se inundó y quedó la media embarrada, la gente reclamaba porque decía que en el sector sanitario, me parece que sucedió esto, como que en verdad no se habían hecho arreglos significativos más que los que había hecho el Estado en su momento. Entonces, ¿de verdad en la práctica es tan eficiente o en verdad No, no lo es. esa era mi duda? No, no lo es. O sea, mi opinión, no, alguien puede tener una opinión diversa, pero no, mi opinión no lo es, porque finalmente los privados satisfacen sus propios intereses, y lo que ocurrió en Santiago fue cuando se inundaron, me imagino que eso es lo que me está hablando, cuando se inundó, ¿no? Sí. Sí. Y yo era conocida de una persona que trabajaba para la sanitaria, esta sanitaria de carácter privado, no voy a mencionar el nombre, de Santiago, que me mencionaba que finalmente tiene que ver con los contratos que generan con el Estado de Chile. Entonces las sanitarias hacen exclusivamente lo que estos contratos dicen. Ahora, estos contratos no tienen mayores exigencias, porque si tuvieran exigencias reales, efectivas, los privados se verían obligados a cumplir, pero ese es el punto, porque ahí no se cumple lo que me dice este modelo de análisis económico del derecho, donde los privados, por tener estos derechos, tienden a ser más eficientes. En la realidad lo que hacen los privados es que hacen lo mínimo que se les exige, lo mínimo, cumpliendo lo mínimo, a fin de no ser multados, pero en la realidad no se ocupan ni les preocupa cómo se mantiene el uso del agua o cómo se mantienen las instalaciones, a pesar de que manifiestan otras cosas en la realidad. ¿Por qué? Porque lo que realmente les preocupa, y esa es la discusión que genera el modelo, es la cantidad de utilidades que tienen al final del giro de un año determinado. Porque ese es el problema del modelo. A mi parecer, nuevamente, el problema del modelo es que cuando no nos encontramos ante un interés comunitario y cuando solo vemos por un interés de carácter individual, es decir, cuando yo solo veo cuál es mi provecho y cuando no pienso en el provecho de carácter colectivo, entonces cuando yo pienso de esa manera y eso lo replico en cómo funcionan las empresas privadas, lo replico cómo funcionan determinados agentes del Estado, entonces esto genera que yo hago lo mínimo posible en el caso de una prestación que al parecer debiera darse entonces por una institución de carácter pública orientada de una nueva forma, donde el interés sea verdaderamente colectivo, es decir, donde a mí no me interese cumplir con el mínimo posible, sino que de verdad me interese obtener un buen resultado. Este resultado eficiente que supuestamente me decían los profesores de análisis económico del derecho, se obtiene cuando yo genero la propiedad o la propiedad sobre un determinado derecho. Porque en la realidad, y incluso después cuando veamos análisis económico del derecho también se los voy a explicar, porque incluso se pasa en análisis económico del derecho que cuando nosotros hablamos de la propiedad colectiva, nosotros tenemos menos cuidado sobre las cosas cuando estas son de propiedad de todos o de todas. Entonces las cosas que son de todas nosotros no los cuidamos. Esto es discutible cuando nosotros lo pensamos desde el punto de vista, muy bien Juan, voy a decir eso también, cuando lo vemos desde el punto de vista de los pueblos indígenas, donde en la realidad sí se dan dominios de carácter colectivo, y que lo que ocurre también, y que también es una discusión interesante que se da en el caso del derecho al agua o que se da en el caso del derecho al territorio, es que la ley indígena
o ciertos reglamentos, decretos que se van dictando, lo que vienen a hacer es a desarticular las comunidades indígenas por ciertos intereses de carácter económico, fondos de carácter público. Entonces ahí yo desarticulo o voy desarmando esta cosmovisión indígena, voy desarmando el cómo yo entiendo estos valores de carácter comunitario y lo voy desarmando estas ideas de carácter individual, y de esta manera voy destruyendo esta identidad indígena. Por eso es que es relevante. Pero sí, pues yo coincido de que el hecho de que yo tenga propiedad sobre algo no garantiza que yo tenga un interés real o un interés que nosotros, si nosotros pensamos en el caso de las sanitarias o lo que es la distribución del agua a nivel nacional, o cuando pensamos en electricidad, etcétera, todo lo que ustedes están estudiando dentro del marco regulatorio de lo que es esta mención en la carrera que nosotros tenemos, el interés que está detrás de esto es un interés de carácter público. ¿Podemos nosotros sinceramente pensar que un privado va a tener, o yo puedo entregar a un privado algo que tiene un interés de carácter público? Como bien me dice Juan Cerda, también otro punto importante en el caso del agua, incluso en el marco que nosotros tenemos, quizás nosotros tendríamos un mejor uso del agua o un mejor uso de lo que me decía Valentina, por ejemplo, de las sanitarias en Santiago, para que Santiago no se inunde cada vez que llueve. Sí, y de hecho en el caso de lo que pasó en Santiago fue peor aún, porque fue en el descuido de la producción de unos privados y de que finalmente afectaron un cauce natural y que generó la inundación de Santiago, es que se fiscalice el uso eficiente del agua. En la realidad, la Dirección General de Aguas tiene las competencias para hacer esta fiscalización del agua, pero en la realidad no cuenta con los recursos suficientes, no tiene suficientes agentes como para poder efectivamente fiscalizar este uso eficiente del agua. Debo reconocer que la Dirección General del Agua en el norte de Chile, con los pocos recursos que tiene, ha intentado fiscalizar el uso eficiente del agua, y específicamente en Pica, y creo que también en una comunidad que queda cerca de Pica, cerraron varios pozos de carácter ilegal que se habían abierto, y en el caso también de una minera de Errázuriz, que no tenía una cantidad determinada de derechos de aprovechamiento de agua, pero en una fiscalización sorpresa que hizo la Dirección de Aguas, descubrieron que tenía una serie de pozos de carácter ilegal donde, aparte de los derechos que tenía, estaba haciendo extracción de agua a través de pozos. Nuevamente, en una comunidad, en una cuenca hidrogeológica que yo ya les he comentado, se encuentra sumamente agotada. Sumamente agotada, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque esta fiscalización del uso eficiente del agua, finalmente, a través de la Dirección General de Aguas, en la actualidad y de la forma en la que está creado, no tiene cómo hacerlo. Y esto también tiene que ver con lo que yo creo, y que es lo que yo generalmente planteo en los textos que yo trabajo o presento, tiene que ver con el marco normativo de la Constitución de 1980, tiene que ver con el marco normativo establecido por el Código de Aguas de 1981, que a mi parecer también se replica en todos los instrumentos legales que se dictaron desde 1979 a 1980 y algo, antes que entráramos a la democracia, a pesar de que dentro de los primeros gobiernos democráticos se mantuvo este modelo y de hecho se replicó. Lo que vino a hacer fue a desarticular al Estado. A desarticular el Estado y darle más poder a los privados. Y cuando yo desarticulo a los estados, al Estado, ¿qué es lo que hago? Creo agencias del Estado como la Dirección General de Aguas que cuentan con recursos insuficientes y que en la realidad no tienen cómo realizar una fiscalización eficiente del uso del agua. De pronto, si tuviéramos un Estado más fuerte, si tuviéramos agencias como la Dirección General de Aguas que en efecto pudieran fiscalizar el uso eficiente del agua, de pronto el modelo podría funcionar. Pero en la realidad nosotros tenemos estos derechos de aprovechamiento de aguas, tenemos también las sanitarias de la forma en que han operado hasta este punto, y su gestión es criticable tanto en el norte de Chile como en el centro de Chile como en el sur. ¿Por qué? Por esta que yo les menciono, que tiene que ver con cómo se generan los contratos con las sanitarias, con cumplir el mínimo posible y también con la culpa del mismo agente del Estado que genera estos contratos. ¿Por qué estos contratos se dan en los términos en que se están dando? ¿Por qué se están dando en estos términos tan bajos, ¿no? Donde yo le exijo tan poco a las sanitarias, donde yo le exijo tan poco a las eléctricas? Y ahí tiene que ver también con lo que se dio en octubre del 2019, que es la desconfianza en las estructuras políticas nacionales y cómo han funcionado hasta ahora. Que hasta ahora tienen todas estas críticas que nosotros hemos hecho al modelo, ¿no? Porque ¿por qué entonces generamos contratos de concesión dentro del modelo que nosotros tenemos que no tienen sanciones eficaces o que no tienen posibilidad de ser eficientemente fiscalizados?
Esa es la discusión central de lo que yo estoy diciendo, y no solo yo, no lo dicen mucho, ¿no? Sobre esta discusión del modelo que nosotros tenemos actualmente del marco regulatorio nacional sobre el agua y sobre estos recursos que se consideran de carácter esencial para la vida o de carácter estratégico en el caso de telecomunicaciones, que creo que ustedes pareciera que tienen un ramo que ven con el profesor Hans Gatte. Así que ahí es donde se da esta discusión importante y relevante. Ya, lo último que les voy a decir hoy día, porque tengo que ir a una reunión ahora un ratito, era sobre esta idea de el reconocimiento al derecho humano al agua. Les había dicho de dónde viene. Lo único que les menciono, porque tiene que ver como para que se hagan una idea, ¿no? de por qué se da esta discusión en Latinoamérica sobre el agua. Latinoamérica es un continente, es decir, toda esta Sudamérica, donde la cantidad de agua que nosotros tenemos en proporción a nuestra población, me refiero a toda Latinoamérica, nosotros debiéramos tener agua suficiente para todos los habitantes de nuestro territorio. Estoy hablando de toda Latinoamérica, no solo de Chile. Pero en la realidad, en virtud de los modelos económicos que nosotros tenemos, y que tampoco debemos olvidar que todos nosotros somos naciones y estados que provienen de un proceso de colonización, es decir, donde vino un tercer estado que vino a ocupar nuestros territorios, generan que la distribución de agua dulce en Latinoamérica no sea suficiente para toda nuestra población. Y lo que genera que en Latinoamérica grandes extensiones de territorio no tienen acceso al agua limpia. Eso, no tanto en el caso de Chile, si bien nosotros todavía tenemos parte de nuestro territorio donde hay gente que no tiene acceso al agua, que yo les mencionaba hace un rato, y que en este escenario COVID-19 hemos visto que han tenido que recibir agua a través de camiones aljibe, pero en casos, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, en la realidad encontramos lugares y grandes extensiones de territorio que no tienen acceso al agua o que no tienen acceso al agua limpia. Entonces, al año 2021. Profe, Valentina, como pasa dígame. también, no sé si se aplica, pero en México, bueno, yo lo digo porque vi un TikTok que salía que la gente allá se desparasitaba. Y era precisamente porque el agua Sí, no estaba bien tratada. A mí me impactó sí, mucho, porque es como una sí, realidad sí. súper ajena a la de acá, por ejemplo. A la de casa. No, es verdad, eso es cierto. Nosotros podemos ver nuestra realidad nacional, el acceso que nosotros tenemos al agua. Nosotros tenemos muchas quejas sobre el agua de nosotros es súper dura, etcétera. Eso es efectivo, pero en el caso de México tienen que desparasitar el agua. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos enfermedades hace mucho rato superadas que en otros estados latinoamericanos no están superadas, que tienen que ver con el acceso al agua limpia. Nosotros tenemos acceso al agua limpia y eso es algo que nosotros tenemos que también relevar, ¿no? Entonces, y para nosotros pareciera, se nos hace como increíble de creer, pero eso ocurre en otros estados latinoamericanos que hasta ahora no han tenido acceso al agua limpia. Y esta discusión tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo ahora, o con la discusión que se dio en el 2010 ante la ONU de reconocer este derecho humano al agua, es decir, de evitar que siguiera muriendo gente por estar consumiendo agua sucia. Y me menciona Bárbara, me dice, recuerdo una vez que alguien me comentó que el problema del agua igual se iba a notar en el caso de los empresarios extranjeros que invierten en nuestro país usando nuestra agua de cierta manera robándola, por ejemplo, en Petorca, sí, con las empresas de paltas. Y usan nuestro territorio de cierta manera para plantar ese fruto que consume muchísima agua en nuestro país, dejando, por ejemplo, Petorca completamente seco. Eso es lo que ocurre, y eso que ocurre con respecto a Petorca en el caso de Chile, ocurre, si lo vemos a nivel nacional, en diferentes modelos extractivos, donde finalmente vienen empresas extranjeras, donde cumplen el marco normativo nacional de nosotros, que es bastante más permisivo que otros marcos normativos, y hacen lo que no hacen en sus países. Estoy pensando específicamente en Canadá. Canadá se preocupa mucho de cumplir ciertas normativas de protección medioambiental en su territorio, pero lo que hacen sus empresas, o en el caso de Australia también se preocupa mucho que su territorio no sea contaminado, que las empresas mineras sean súper cuidadosas y cumplan ciertos mínimos extractivos en medio ambiente, pero cuando vienen a explotar acá en Latinoamérica, y específicamente en Chile o en Perú, no cumplen con esos parámetros porque nuestros marcos normativos no lo exigen. Les comento además, porque es como la otra cara de la discusión, que no la doy yo por supuesto, que sí, que no quiero mencionar empresas en particular, porque como después yo subo esto a ciertas plataformas para que después no lo persigan. Pero les iba a mencionar el caso de
critico mucho de nuestro país que no se resguarda su propia población y de la alta permisibilidad a los privados extranjeros. Y eso tiene que ver con lo que les iba a decir ahora. Con respecto al cambio normativo o de la nueva constitución para Chile, una discusión que se está dando, y que de hecho se está dando mucho, y de hecho hubo una baja en el mercado, ¿qué iba a ocurrir si nosotros cambiamos nuestro marco normativo y mejoramos nuestra protección medioambiental, mejoramos la protección del agua, mejoramos la protección de todo nuestro marco normativo actual, y mejoramos los términos que tenemos hasta ahora? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, en el norte de Chile si las mineras se van a ir de nuestro territorio? Y el caso del Estado peruano, ya salieron unos artículos donde ellos están haciendo como unos cálculos sobre cómo estas empresas que actualmente se encuentran en Chile se van a ir a territorio peruano. Y ahí es donde se da esta discusión. Yo en la realidad creo que no se van a ir a territorio peruano o cualquier otro territorio, porque las inversiones que tienen a nivel nacional y los costos que pagan son tan bajos que no creo que y la estabilidad que tiene y que proporciona políticamente, a pesar de la situación que estamos viviendo actualmente, el Estado chileno en relación al resto de los estados latinoamericanos, no sé si sería un escenario que permitiría que los extranjeros o las empresas extranjeras decidan ir. Y si se van, bueno, así como tuvimos que superar la emergencia del salitre en algún momento y logramos salir adelante, lograremos salir adelante como lo han hecho otros estados, como por ejemplo Irlanda, cuando decidió salirse del Reino Unido y todavía continúa subsistiendo, se generó su propio modelo económico, fundamentado específicamente en producción nacional en Irlanda, y actualmente Irlanda es parte de la Unión Europea y el Reino Unido no. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que viene en el futuro, pero las decisiones que tenemos que tomar también tienen que ver ya más allá del interés Estado Nacional Chile y pensar también sobre la subsistencia de la humanidad. Y ahora sí me voy a la reunión, espero que les haya quedado claro algunos de los puntos que tratamos, si bien solamente esbozamos y empecé a tratar sobre este derecho humano al agua. Todo lo que yo mencioné ahora se los voy a subir, yo se los subí de todas maneras los apuntes que tienen, pero si quieren igual les puedo subir la pauta que tengo yo o lo que yo estoy ocupando para hablar en clases, para que ustedes lo tengan o lo puedan ver, porque me interesa mucho, que uno de los temas que a mí más me interesa en derecho indígena es el tema del agua, y creo que es un tema que incluso excede del interés de lo que nosotros estamos revisando acá en indígena, tiene que ver con el interés a nivel nacional y de regulatorio, de derecho privado, de todas las áreas, un tema que probablemente cada vez va a tener más discusión y más relevancia a nivel internacional incluso. Entonces les voy a mandar todos mis apuntes y dentro de mis apuntes yo también hablo de toda la situación en Latinoamérica y por supuesto eventualmente sería bueno que creáramos una Unión Latinoamericana como lo hizo la Unión Europea, pero es una discusión que probablemente va a tomar su tiempo por las enemistades que se han creado entre los diversos estados latinoamericanos. Pero yo también tengo confianza en una Unión Latinoamericana. Nos iría mejor para poder negociar con otros grandes gigantes como Estados Unidos, que lo tenemos al lado. Así que eso. Nos vemos el lunes. El lunes les voy a hacer una clase, como por lo menos de una media hora, para poder compensar un poquito más que les falta de materia. Y la siguiente hora voy a ver las exposiciones que me quedaron pendientes y los siguientes 2 alumnos que continuaron en la lista. Así que nos vemos el lunes. Disculpen que me tengo que ir a esta reunión que nos fijaron hoy día. Ya, profe, cuídese que le vaya bien. Gracias, profe. Chao, nos Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao.